Gracias por estar con nosotros en Córdoba TV, Rocío Niebla. Muchas gracias, Hola, como digo, por poder acompañarnos hoy. Pues nada, aquí estamos muy contentas de estar con vosotras. Un placer charlar contigo y hablar de un proyecto muy bonito, muy interesante y que yo creo que hacen falta libros como el que hoy vamos a tratar contigo, porque en este caso vamos a llamar la atención también de los peques de la casa, ya no solamente de los adultos, y eso es algo, oye, pues que ahora también es muy necesario, que las vacaciones están a la vuelta de la esquina y es un muy buen momento para que los peques aprendan y se diviertan leyendo. Efectivamente. Parece, ¿no?, que la lectura es una tabla de salvación y en los tiempos que corren, de guerras, de violencias, de agresividad, pues necesitamos herramientas para que se entretengan, para que aprendan, para que tengan modelos de personas, de mujeres y hombres que han imaginado la vida pues libre de violencias, de guerras y así. Es un libro muy especial, con una portada preciosa que estamos viendo ahí, cuentos para niños y niñas que sueñan con la paz. Hoy más que nunca, Rocío, desde luego es una palabra muy necesaria y a la que hay que darle la importancia que realmente tiene. Por eso yo creo que este libro es perfecto para la época en la que nos encontramos. La palabra paz tiene dos grandes significados, ¿no? Sí. Está la paz, que ahora mismo, pues con una guerra en Europa, después de un conflicto, otro conflicto grande en Siria, se nos ocupa la mente la palabra paz en el concepto que dicen los entendidos negativo, en plan, la paz como la ausencia de guerra. Sí. Eso es muy interesante. En el libro lo tratamos, pero lo que queríamos proponer también aquí es trabajar con los niños y las niñas el concepto de paz positiva, no como ausencia de guerra, sino educar en valores pacíficos, que diría la educadora y médica María Montessori, que quieren decir valores que huyen de valores como la competitividad, como la agresividad, la violencia, valores que se acercan a la democracia, al respeto a la palabra, a la resolución de conflictos mediante la escucha. O sea, una paz entendida mucho más como mucho más de parar una guerra, sino poder construir sociedades mucho más iguales. Para conseguir esto, hay personas que a lo largo de la historia han aportado su granito de arena. Son más, evidentemente, de los que hay dentro de este libro, pero ¿cómo ha sido la selección de estos personajes y el porqué de cada uno de ellos? Porque ahí también hay un trabajo muy interesante. Sí, bueno, el libro hemos cuidado mucho la paridad. Hay tanto mujeres, hombres, más o menos igual, y también hay niños y niñas. También. Porque claro, esto... los niños y las niñas necesitan referentes de iguales para que no parezca que la paz es una cosa que construyen o deconstruyen los mayores, sino en el día a día también los niños y las niñas pueden ir sumando poquito a poquito. Por ejemplo, está el caso de Greta Thunberg, ¿no?, que es una persona, una niña que ha trabajado muchísimo por el ecologismo, por concienciarnos a todos y a todas en las consecuencias de la destrucción del planeta. De estos niños y niñas hay. Y luego también hay mujeres y hombres. Esto nos parecía muy interesante, muy importante en la confección de la lista final, que si quieres ahora hablamos un poco de quién lo forman, porque parece, a bote pronto nos parece que son los hombres los que construyen la paz, ¿no? Las mujeres parece que estamos en un terreno que hemos estado, poco a poco vamos saliendo de ello, en un terreno más del hogar, más de cuidado a los niños, cuidado a los mayores, más de los cuidados. Pero es que también hay grandes ejemplos en la historia de mujeres que han trabajado con valores pacifistas, como es el caso que te contaba antes de María Montessori. María Montessori es una pedagoga súper famosa ahora en España. En Córdoba seguro que habrá muchísimas también escuelitas del método Montessori, con las maderas, la educación respetuosa, con respetar los ritmos de los niños y tal. Y todos los textos que tenía María Montessori lo que incide es en educar en la paz. Educar en la democracia, educar a los niños y a las niñas en el sentido crítico, en la responsabilidad, en el pensar colectivo. Pues esta mujer es un referente absoluto en la construcción y de los valores para la paz.
Por supuesto, es que hay una palabra que estás repitiendo en esta entrevista y yo creo que es importante, que es valores. Y es que eso es lo que vamos a encontrar precisamente en este libro. Por eso es un libro muy especial, ¿no? Es que no es solamente coger y plasmar las palabras, es que hay mucho más. Encontramos también, por supuesto, ese trabajo de ilustración que es una maravilla. Desde la portada el libro llama la atención, invita a que nos adentremos en él y al final es un proyecto muy, muy interesante. Yo te decía antes que es un muy buen momento también para los peques, para que ahora disfruten leyendo, pero es que considero que es un libro que los adultos también deberíamos leer. Es que vamos a aprender de él bastante. Las ilustraciones son de mi compañera Marguiché. Los textos los hemos hecho a 4 manos, ¿no? Como se dice, mi compañero José López y yo. Y entonces lo que propone el libro son unas imágenes, pues lo conocemos todos, ¿no? El Dalai Lama. Hay mujeres y hombres y niños mucho menos conocidos. Y luego, lo que no es una biografía, sino son como retazos de vidas, pequeñas escenas de estos personajes que han hecho por la paz. Por ejemplo, está el caso de Claudette Colvin, que es esta chica que mucho antes de Rosa Parks, ¿no? Aquella señora negra que se levantó del autobús, que le dijeron, perdona, levántate, que usted es negra y usted tiene que ir a la parte de los negros, y la señora dijo, mira, no, yo no me voy a... Perdone, pero no me levanto, ¿no? Pues esta niña, también negra, mucho más joven, esto pasó bueno, ella nació en 1939 y pasó en 1955, le pasó algo semejante, subió al autobús, le dijeron, no, niña, tú negra, tú para allá, y dijo ella, no. Este gesto contestatario, revolucionario, también es un gesto... que, pequeños gestos, ¿no? Pum, 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 pum. Decimos los catalanes, mica, mica, sompla la pica, que quiere decir poco a poco una gota, otra gota, otra gota, otra gota, un gesto, otro gesto, otro gesto, hace que al final la pica rebose. Pues esto es igual, un gesto, otro gesto, una persona que dice que no, otra que no, que no, que no, y al final pues tenemos que, más o menos, se va consiguiendo más o menos, porque en cuestión de igualdad de raza, de igualdad entre razas, queda muchísimo por hacer, pero por lo menos ya lo del autobús, ya no. Efectivamente, por lo menos eso ya se ha conseguido y como tú bien dices, es por medio de pequeños gestos, que ahí está también la magia de este proyecto vuestro, porque no contáis la biografía, sino que contáis esos aspectos importantes que hay que tener en cuenta y que van muy vinculados a ese tipo de paz que vosotros habéis dejado reflejada en este libro. Aparte de biografías, también hemos contado como símbolos, ¿no? La pipa de la paz. Yo no sé, pero yo utilizo muchísimo la expresión, tengo 34 años y sigo utilizando lo de, venga, vamos a fumarnos, ¿no? La pipa de la paz. Pues, por ejemplo, contamos este ritual, ¿no? Que hemos visto millones de veces en las películas del oeste, que parece que se inventó Hollywood, pero no. O sea, los nativos americanos, cuando ya se acababan las disputas, decían, bueno, vamos a sentarnos, vamos a fumar la pipa, ¿no? Y vamos a descansar. También contamos como historias así. Por ejemplo, mi compañero escribió sobre la tregua de Navidad que se dio en 1914, cuando la Primera Guerra Mundial, ambas trincheras, en Navidad dijeron, bueno, y si paramos y celebramos la Navidad, incluso podemos celebrarla juntos. En plan, o sea, el día 24 eran enemigos, el día 25 se para todo, 1914, 25 de diciembre. Pues esto es también como una imagen como muy gráfica del absurdo de la guerra, ¿no? En plan, el 24 somos súper enemigos, el 26 también, pero el día de Navidad somos iguales. Podemos comer juntos, claro. Sí, pues hay bastantes gestos así. Y también hemos querido meter a españoles y españolas. Por ejemplo, yo pelaba muchísimo, ¿no? Porque es que era de cajón. Muy orgullosa me siento del señor Chef José Andrés. Por él te quería preguntar también, exactamente, porque no nos podemos olvidar de ese toque también español, que parece que muchas veces las grandes personas son de otras nacionalidades, pero que también tenemos que barrer para casa, claro. Mirad qué chula imagen. Este hombre que lo mejor de esta imagen es que le ha dibujado mi compañera unos ojos de buen hombre, porque este hombre es buena persona, una persona que se dedica a cocinar altas esferas, estrellas Michelin, van todos los actores, actrices, la gente de Hollywood a sus restaurantes, tiene muchísima reputación, tendrá muchísimo dinero, pero pasa una guerra y dice, cuidado, y va el primero
allí a la frontera de Polonia, bueno, esto es lo más reciente, pero Sí, claro. podemos contar cientos y miles de veces que este hombre ha parado la vida, ha cogido sus instrumentos, sus cucharas, sus materiales de trabajo de paz, que es la comida, ¿no? La comida Sí. ya, pues, ya más pacifista no puede ser. Y se ha ido a donde hiciera falta a poner él de Sí, su parte un poquito de paz, un poquito de amor al prójimo, un poquito de cuidado sí, al resto y a la gente que lo que necesita, lo ¿no? necesita, que es tan importante, efectivamente. Y Sé por que... último, Sí, si me perdona, dejas, continúa. me gustaría Sí, claro. también hablar de ¿De quién? grandes mujeres como Rigoberta Menchú, que esta Sí, sí que la conocemos mucho porque Rigoberta Menchú es ganadora de un premio Nobel de la Paz, de la paz. o también Berta Cáceres, ¿no? Que fue asesinada, que son mujeres que han peleado por sus tierras. Y esto Sí, por sus tierras, sus costumbres, su pueblo. Volvemos un poco al concepto que empezamos antes del concepto de paz sí, positiva, no de paz negativa como la ausencia sí, de guerra, sino como entendida que no puede haber paz si no hay justicia sí, social. Si hay unas personas que tienen muchísimo y otras personas lo están pasando muy mal, este desequilibrio es violencia. claro. Esa violencia se resta, se batalla, vamos a Sí, emplear palabras beligerantes sí, para esto, sí, aunque a mí no me gusta muchísimo, eh, con personas personas pacifistas sí, que quieren con justicia social sí, restar todas las violencias, porque no hay que pensar únicamente la violencia sí, como te doy un puñetazo, por supuesto, te doy un puñetazo y te sale sangre y te agredo. sí, Hay muchísimos tipos de violencia, como la violencia verbal, la violencia por pobreza, la violencia estructural del sí, sistema con personas negras, con mujeres que aún tenemos que cobrar menos, que con gente y etnias como los gitanos, que sí, supuestamente hay que mirarlos mal porque son gitanos y van a robar. Perdone. O sea, todo esto es lo que el pacifismo, sí, con sus métodos, con sus palabras, quiere borrar de un plumazo para hacer un mundo más justo. No sí, es únicamente que el mundo, imaginemos, vamos a soñar que todo lo que se está invirtiendo en armas, en más guerras, en preparar a potencias mundiales para futuribles sí, guerras, para defensas, tal. Pues imaginemos que todo ese dinero se gasta en proyectos sociales, en proyectos de equiparar pobres y sí. ricos, en proyectos para colectivos disminuidos, colectivos racializados, colectivos que tienen más difícil, Sí, más escalones en la vida para poder igualarlo. Eso es justicia social y eso sí, es paz. Eso es la paz positiva que decía María Montessori. efectivamente. Además, un tipo de paz que todos podemos ejercer, que eso también es importante que nos quedemos con ese mensaje, que no es algo que pueden hacer los demás, es algo que puede partir también de nosotros. Yo cuando era pequeña quería ser Power Ranger rosa. Yo creo que todas hemos querido ser Power Ranger rosa. Sí. Pues, es súper importante para las niñas y los niños tener referentes, Sí, que ellos imaginen que otro mundo es posible, que hay personas en el sí, mundo que son buenas, que habrán millones de metralletas, pero también hay millones de personas que luchan para que las metralletas no sean disparadas, que las metralletas sean solo una cosa que hay en los parques para disparar para disparar agua, sí, perdón. Con lo cual, ¿qué hacemos día a día? Brindarle ejemplos a los niños y sí, a las niñas sobre personas que han podido, y no únicamente como mediadores de guerras y gente que con la palabra, por ejemplo, pues no, el director, la persona sí, que se inventó Amnistía Internacional, sino gente que desde el ecologismo, desde el antirracismo, desde la igualdad de todos sí, los tipos, lucha día a día y desde su nicho, su trinchera, su casa, sí, porque el mundo sea un poco más amable y más habitable. Porque es que al fin y al cabo vamos a estar aquí 4 días y sí. ya. Y para los 4 días que estamos, ¿por qué no hacerlo más Vamos a amable? hacerlo ¿Por qué no bien ayudar un y poco? bonito. ¿No? ¿Por qué no ayudar un poco? ¿Por qué en lugar de ponernos a competir, no cooperar? Sí, Hay millones de ejemplos de animales
que en lugar de la ley del más fuerte que decía Darwin, ¿no? Siempre nos han explicado en biología que no, que aquí lo que rige es la ley del más fuerte y el más fuerte es el que sobrevive. No, o sí, pero también hay otros modelos cooperativistas como las hormigas. Las hormigas se unen muchísimas, ¿no? Para ir a coger la comida y guardarla en el hormiguero. Pues esto es igual, en plan, niños y niñas, y madres y padres, y todas las personas, los que no maternan, también. También. Hay millones de ejemplos que solos podemos menos, ¿no? Juntos, con un hombro y hombre, se puede más. Pues estos mensajes yo creo que es importante darlos y recibirlos y obrar poco a poco. Por supuesto, Rocío, es así, efectivamente. Para empezar, compartir los juguetes en el parque, por favor. Eso empezando, ahora ya que sí se puede compartir, porque es cierto que es algo que con todo este tiempo de pandemia, claro, nos quedábamos que decíamos, bueno, ahora ¿cómo le decimos a los niños toda la vida diciendo comparte, comparte, que ahora no puedes darle un juguete, que no puedes compartir el bocadillo? Afortunadamente, ya con esta nueva normalidad volvemos a compartir, que es algo que hemos perdido durante estos 2 últimos años. Sí, yo creo que compartir es vivir y hay que pensar, y no únicamente hay que pensar en uno y una misma, ni siquiera en solo en nuestro hijo y en nuestra hija, sino hay que tener una mirada más colectiva y más global y ser un poco más hormigas en esto y menos darwinistas, del más fuerte, ¿no? Bueno, y esto de Tomahawk ya de lobo es lobo para el hombre, no. Eso ya hablamos de eso hablamos otro día, Rocío. Eso es otro tema, ¿cierto? Rocío, hay, como te comentaba antes, también anécdotas en este libro, hay datos muy curiosos. Por ejemplo, vamos a conocer cuáles son esos himnos de paz, esas canciones que son pacifistas y que por una cosa o por otra al final forman parte de la historia de la paz. Ese es un dato bastante curioso. Por ejemplo, ¿por qué se celebra en los colegios ese Día de la Paz, el 30 de enero? Son datos que también nos vamos a encontrar. Pues los tenemos, las canciones, bueno, si queréis empezamos por las canciones. Tenemos, ¿no?, como símbolos melódicos como el Change Well Imagine de John Lennon, o como algo más para los padres hipsters como yo, ¿no? Este de la guerrilla de la Concordia del uruguayo Jorge Drexler, o la paz de Juanes, o incluso Bob Marley, ¿no? Hay para todos los gustos. Sí, explicamos en este libro las historias de cada uno de esos himnos, sí. Es importante también que lo tengamos en cuenta y es muy bonito que podamos encontrar toques de paz, pues por ejemplo en la música, algo tan sencillo que nos acompaña a todos en nuestro día a día. Es que es lo que decíamos antes también, no son esos toques los que todos podemos aportar y fíjate, con algo tan sencillo como compartir una canción que nos gusta. Y sobre aquello que me decías del 30 de enero, que no es el Día de la Paz, es el día que se celebra la paz en los centros colegios, ¿no? Exactamente, en los colegios. Efectivamente. Se celebra por Gandhi, ¿no? Lo tenemos ahí muy presente, la Marcha de la Sal, que fueron kilómetros y kilómetros y kilómetros de recorrido, quizá a pie, junto con otros pacifistas, ¿no?, que fue desde, por toda la costa del mar Arábico, creo que eran 400 kilómetros a pie. Y aquella frase, ¿no?, que tenemos en el cerebro de no hay un camino para la paz, sino la paz es el camino. Gandhi aquí lo que quería era parar las guerras, la guerra de la violencia que acusaba a la India, realizada por el imperio inglés. Y entonces, efectivamente, el 30 de enero de 1948 celebramos la muerte, el aniversario, ¿no?, de la muerte de este hombre pacifista, y así como su marcha de sal. Celebramos en los coles, porque luego la ONU tiene otro día. Exacto, pues son datos desde luego que vamos a encontrar en ese fantástico libro. Yo te voy a pedir que lo enseñes, que lo muestres antes de terminar de hablar contigo, porque de verdad que es una auténtica maravilla y lo tenemos, es un lujo de libro, es precioso, desde la portada ya llama la atención, esas ilustraciones son fantásticas y además viniendo de la mano de Duomo, desde luego que es otro tesoro que tenemos que tener. Rocío, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Un abrazo muy fuerte para Córdoba. Enhorabuena por este trabajo que habéis realizado en equipo, porque al final esto es un proyecto que habéis hecho en equipo. Nosotros estamos charlando como contigo. Las hormigas.
exactamente como las hormigas, pero le das la enhorabuena también Sí, por parte de las ilustraciones. Y a la editora, muy importante, Olga Portella. También, efectivamente, y a todo el equipo de Duomo que ha hecho posible que podamos disfrutar de una maravilla como esta. Pues recomendación absoluta para peques y para mayores de cara a este verano. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un beso.